2020, se iniciaron los trámites para la primera vacuna que había salido ya, la Sinovac, la vacuna china, y la gente comenzó a decir desde el mismo colegio médico que no, que ellos querían la AstraZeneca, y que no, que la que queremos es la Pfizer. Bueno, la que podíamos comprar en ese entonces y estaba disponible para nosotros era la Sinovac. La Sinovac nos la aplicamos todo, el presidente la pegó. Después el presidente dice que hay que ponerse una tercera dosis. Todo el mundo ataca al presidente de que hay que ponerse una tercera dosis. Sin embargo, los demás países del mundo comienzan a imitar a República Dominicana poniéndose la tercera dosis. La pegó de nuevo el presidente. El presidente dice, se acaban los toques de queda, se acaban las restricciones, usted puede andar si quiere sin mascarilla, ya no es obligatorio ni la tarjeta de vacuna ni la mascarilla. Comenzaron a atacar al presidente, que se está volviendo loco, que eso va a traer más problemas al país, que en medio de una situación. Señores, la volvió a pegar el presidente. Varios países del mundo han imitado al presidente de la República, Luis Abinader, en eliminar las restricciones, y las pruebas de que el presidente no actúa por puro impulso es que el contagio del COVID-19 en República Dominicana ha disminuido significativamente, y ahora entonces el tema es, vamos a atacar al presidente con la reforma a la Constitución. Que se preocupen por otras cosas y no por reformar la Constitución. También ahora hay un bloque opositor a que el presidente le dé tasa cero a las importaciones de algunos productos agrícolas. Ay, señores, ¿cómo juegan a la memoria del olvido del dominicano estos señores, tanto del Partido de la Liberación Dominicana como de la Fuerza del Pueblo? ¿Cómo juegan al olvido? Cuando en 16 años ellos multiplicaron en gran manera las importaciones, llevando a la quiebra a más de 60% de los productores agrícolas. Eso no lo digo yo. Eso salió en un reportaje del 30 de noviembre en N Digital, donde la Federación de Comerciantes estaba solicitando, el 30 de noviembre del 2020, estaba solicitando al PECA y al Ministerio Público reabrir la acusación de que un alto funcionario del gobierno de Danilo Medina, el ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, sea llevado al banquillo de los acusados por haber llevado al 60% de los productores a la quiebra con las importaciones. Y entonces ahora ellos salen como el Chapulín Colorado, defendiendo a la patria y defendiendo al pueblo. Es que nos oponemos a todo, no importa si es bueno, si es malo, no, es a todo que nos vamos a oponer. Y la oposición no debe ser esa. Y además, el pueblo dominicano tiene que recordar que eso fue hace 2 años que pasó, cuando estos señores eran amo y señor del país y hacían lo que ellos querían, no concertaban con nadie, imponían su mayoría, y ahora son los que llaman al pueblo a rebelarse en contra de un favor que quiere el presidente hacer para evitar la escasez en este país, darle tasa preferencial o tasa cero a las importaciones de algunos productos agrícolas para que no nos quedemos sin producto, Pablo. Miren, tú hablabas del tema de que la oposición se opone, valga prácticamente la redundancia, a lo de la reforma fiscal, a la reforma constitucional, perdón. Y yo decía que de la única forma que en la República Dominicana
puede llevarse una reforma constitucional es con el ejercicio de toda la clase política. Si eso no se realiza de esta forma, las reformas por imposición siempre han salido traumáticas. Ponía el ejemplo del 2003, cuando quien estaba gobernando impuso su reforma. Todos sabemos de qué forma. Inclusive hubieron expulsiones del PLD, del partido de entonces de oposición, por legisladores que desacataron la línea de su partido de no aprobar esa reforma. Y ustedes saben lo que se mueve cuando una reforma se impone en una Cámara de Diputados. No estamos en Suecia, ni en Suiza, ustedes saben qué es lo que hay. Y hablamos también de la imposición que se logró en el 2015 para que precisamente el presidente de ese entonces pudiera repostularse. ¿Cómo terminó la del 2003? Con el que sometió la reforma para reelegirse, perdiendo las elecciones. Y su partido dividido. ¿Cuándo empieza la división del PLD? No fue en el 2020. Estaba dividido antes, pero esa división se agrietó con esta reforma del 2015, donde se la dejaron pasar, pero ya el malestar que se sembró no volvió jamás para atrás. El presidente ganó en esta ocasión, pero ustedes saben cómo terminó ese partido en el 2020 y lo que está pasando, ese expresidente de la República con muchos de sus principales colaboradores sometidos ante la justicia, y donde se dice que presuntamente él también será sometido. ¿Y por qué hago esta retroalimentación? Fíjense que le puse esos dos ejemplos. Ahora voy a dos ejemplos de consenso del liderazgo político. La del 94 con el pacto de la democracia, entre Balaguer, Peña y Bosch, y la del 2010 donde también se consensuó con el liderazgo de ese entonces principal, Leonel Fernández y Miguel Vargas, quien era a la sazón el líder del PRD, quien en ese momento era el principal partido de oposición. ¿Por qué traigo esto? Porque yo creo que si el PRM, y en este caso el presidente Luis Abinader, quien es que está sometiendo estas reformas, no llega a un consenso con el liderazgo de oposición, en este caso PLD, Fuerza del Pueblo, el PRD también que se ha sumado a este bloque, yo creo que debe de postergar esta reforma. Gobernar con lo que tiene. Yo entiendo que esta reforma no es vinculante a sus objetivos electorales, que son repostularse en el 2024. Si se le quiere dar un grado de más institucionalidad a lo que es el Ministerio Público, en mi caso y en el yo creo que la principal reforma que debe llevarse a la Constitución en este caso es la unificación de las elecciones y un código electoral que sea garantista de la democracia dominicana. Pero si no se va a consensuar con la oposición, yo creo que eso debe de postergarse. No debe de tratar de, como se han hecho en otras ocasiones, de imponerse, como dijo el mismo expresidente que en determinado momento, estoy hablando de Hipólito Mejía, impuso una reforma. No, que aplaten, no. Eso no. Yo creo que eso debe de postergarse. Y ver, después del 24, en otro escenario, que si las elecciones fueran hoy, yo creo que el presidente Abinader tiene la ventaja para repostularse, ver si ahí ya se puede hacer. Pero si no se puede hacer ahora, no force eso. Ni se lleve de muchas voces agoreras de su propio partido que andan diciendo que eso hay que someterlo, que obligatorio, que hay que disminuir el 50+1. No, presidente, yo creo que usted tiene muchas ocupaciones, y ahí voy con el tema que trataba José Paulino. Este tema, esta medida que usted está tomando para ver
si puede apalear un poco la crisis que están viviendo los dominicanos en su bolsillo directamente, es su prioridad ahora mismo. Debe de ejecutarla, porque eso usted sí lo puede ejecutar sin el permiso de nadie, y son medidas que en lo que se han visto y lo que se ha percibido, la población las está apoyando y esperando su aplicación. Obvio lo de la reforma, no se mete en un chanchullo innecesario, tampoco se lleve de mucha gente que cuando esté en el gobierno practica todo lo que practicó en la oposición, porque muchas veces nuestros políticos en la oposición son los más democráticos y los más ecuánimes, y cuando llegan al poder lo que quieren es imponer en base al poder. Entonces usted que ha sido un presidente hasta actualmente, que escucha, que inclusive ha rectificado posiciones por escuchar a la mayoría, obvie esto ahora mismo, saque eso de su agenda y siga tratando de ver cómo lleva este país a navegar a puerto seguro en medio de todas las crisis que usted ha encontrado. Crisis económica, crisis de salud en materia por el tema del COVID, ahora esta crisis mundial con este tema de esta guerra que nos va a afectar o nos está afectando ya a todos, crisis de credibilidad porque la población lamentablemente no cree en los políticos, no cree en sus autoridades. Usted ha tratado de llevar nuevamente credibilidad a lo que es el gobierno. Entonces, mantengamos eso ahí, obviemos lo que nos trae problemas y siga gobernando. Quería apoyar este comentario, Pablo, estoy muy de acuerdo. Quizás un punto intermedio. Y yo hago la pregunta, ¿qué es lo que ha llevado a que haya una oposición a lo que es una reforma, cuando de la voz del mismo presidente dice que ahí no se van a incluir cosas que tengan que ver en índole electoral para favorecer a alguien? Y hablamos principalmente por el tan mencionado, la tan mencionada eliminación del 50+1. Y yo siempre decía, fíjate que tú mencionaste acuerdos pasados que fueron previos a la reforma con la oposición. Yo siempre decía, ¿por qué no se prepara un listado de temas que son los que se van a estudiar para reformar? Y es ahí donde yo entiendo que ha habido la falla, y por eso ningún grupo cree en el otro. ¿Por qué? Porque en este caso, como los casos infames que también mencionaste, fueron impuestos, e incluso dentro del Congreso se cacarea eso. Es decir, que el presidente por un lado está diciendo, yo no soy igual que ellos, yo no voy a promover eso, pero no él, sino personas afines al partido, sí es cierto que quieren incluir o quieren estudiar de que se apruebe eliminar el 50+1. Eso han tratado de ocultarlo, y eso se lo digo porque cada quien que tenga amigos en el Congreso sabe, es cierto, es cierto. Ahí es que yo digo que como presidente él tiene que, porque se necesitan arreglar puntos en la reforma, en la Constitución, pero ahí ya vimos que no solamente fue el tema del 50+1, Pablo. Usted sabe que también aprovecharon la gente de la agenda aquella, que tienen un plan, parece, y lo dicen a la franca, porque la Organización Mundial de Salud dice que deberían de apoyar el aborto tal cual libre, y el presidente tuvo que decir, no, ese yo no lo apoyo, las 3 causales sí, pero ese no. Pero fíjense que ese no se estaba hablando. Entonces también vemos en las redes que gente dice que el tema nada más lo del Ministerio Público. Eso no es cierto tampoco, y hay que decir las cosas responsablemente. Hay muchos temas ahí que hay personas que estamos ahí, mire, atentos. Y yo sé que tú eres uno muy preocupado con el tema de que vayan a colar algo del aborto, pero tenemos que entonces hacer un acuerdo político donde se le presente incluso a la población ahí cuáles son realmente todos los puntos que quieren modificar y cómo lo pretenden modificar para que las personas lo vean. Esto no es a puerta cerrada, esto no es cuestión de grupo, porque entonces lo que hacen es que dicen el derecho nos asiste y nosotros podemos meter un punto ahí, y ahí es que se puede desbaratar todo y causar entonces un grave problema de que entonces se nos desvirtúe lo que la gente pide.
porque hasta con el tema del Ministerio Público hay que tener en cuenta el asunto de los 6 años, porque entonces lo están haciendo coincidir con otro periodo electoral. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es bueno que caiga en medio de un periodo, para que no haya como mucho dominio sobre eso. Bien. Hay otros temas que gente que sabe de eso dice, se puede mejorar por aquí, se puede mejorar por allí. Yo soy de los que también creo que hay que ver cómo se le mete un caso excepcional al principio de retroactividad cuando se trata de corrupción. O sea, son cosas que hay que poner claras ahí, para que entonces cuando digamos, yo quiero que apoye la reforma por ese punto, no terminemos entonces que nos cuelen un aborto o cuelen el 50 manos que la mayoría de la gente no quiere. ¿Tú sabes lo que pasa? Y no le va a hacer bien al presidente, porque entonces va a caer en lo mismo que le desfavoreció a otros. Y nosotros creemos en él, hasta ahora creemos en él, que él no está en eso. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Joel y José? Que lamentablemente en nuestro país la campaña electoral del 24 empezó en el mismo 2020. Pasadas las elecciones del 2020, ahí mismo empezó la campaña electoral. Es que no dan tregua. No dieron tregua. Entonces ya un partido, por ejemplo, aquí hay 2 candidatos definidos. El presidente Abinader es el candidato del PRM. Leonel Fernández es el candidato de la Fuerza del Pueblo. En el PLD eso está por verse. Pero ya con una partidocracia metida desde el 2020 en campaña electoral, ya aquí lamentablemente no hay espacios para ningún acuerdo. Aquí no habrá acuerdo en torno a reforma. Y es una lástima porque este país necesita un código electoral que no lo tiene. Exacto. Y los partidos políticos se están jugando, se siguen jugando el relajo del que más dinero tiene, es el que aspira, siguen llenando sus partidos de gente de reputación dudosa para que sean nuestros legisladores, que deberían de aplicarle la ley de antilavado. Óigame, y están, ¿por qué no se aprueba el tema de la extinción de dominio? ¿Cuánto van a perder promotoria ahí? No lo hagamos los suecos, los locos con eso. Entonces aquí hay gente que vive beneficiado del desorden en la clase política. No se respetan los plazos, no se respeta el tema del gasto de campaña, no se respeta neta, esa ley electoral no sirve, va en detrimento de la partidocracia. Los partidos, mientras se siguen chocando la nariz entre ellos, no se dan cuenta que hay una generación actual que no le interesa participar en ningún partido político. Y eso es peligroso. Y no nos estamos dando cuenta de eso porque estamos metidos ahí en el mundillo de nosotros. Y sin partidos políticos no hay democracia. Y aquí hay partidos, la mayoría, que solo piensan en su círculo. La nariz no le da para oler más allá. Y una sociedad civil compuesta por empresarios que apuesta al colapso de los partidos políticos con el apoyo de políticos. Y eso es delicado, eso es peligroso. Se nos puede en determinado momento colar un loco, un salvador, un mesías, Hugo Chávez, una vaina de esa que se ha colado por ahí, que sumerja esto en una crisis, amparado en muchísimas locuras y en una agenda que se está comiendo el mundo. Y los partidos en discusiones inverosímiles, en disparates, y no asumen que el sistema electoral dominicano no puede ser el mismo del 94 y de los 90, porque ya no existen líderes que aglutinen la gente. Y las cúpulas de los partidos no quieren entender eso y se cierran y en vez de abrirse más a la democracia, se cierran más a la democracia, a la línea, a lo que diga el líder. ¿Y qué va a hacer esto? ¿Y qué joven va a entrar a un bochinche?
¿Qué joven se va a meter a un partido donde no tenga oportunidad de aspirar porque solamente pueden aspirar los banqueros, los lavadores? Eso hay que hablarlo. Eso hay que hablarlo. Aquí hay legisladores que no han abierto esa boca en el Congreso Nacional, y otros que lo que son es influencers y comediantes, atento a videitos, no hablan un tema con responsabilidad ahí, de muchísimas situaciones que se presentan, irresponsables ante la sociedad que representan. Y nosotros, los partidos promoviendo eso, y la sociedad durmiendo un sueño eterno, rumbo a un hoyo del que quiera Dios, no lleguemos hasta el fondo y después no podamos salir. Mira, yo creo que el tema, Neco, del 50 más 1, eso no es tema de preocupación del presidente de la República. En un momento dado de él no, sí, pero hay par de lambones ahí, pero o sea, par de lambones ahí, lo están tanteando, pero hay par de lambones ahí, en un momento dado ahí en eso, sí, como siempre lo ha habido. No, claro, los mismos lambones, sí, pero que ve el espejo de Danilo, sí, pero el presidente que se llevó después a Lamboni y mira dónde está. Es que no es el presidente que va a votar ahí, José. Es que ahí es que usted quizás te equivocado. Los congresistas pueden, atento a ello, sí, meter el tema, pero no lo van a hacer. José, pero lo están salteando, José. Balaguer mandó al Congreso en el 94 un proyecto que decía 45 más 1. ¿Y qué hicieron los legisladores reformistas? Metieron el 50 más 1. No te lleves de eso. Oye, lo metieron. Balaguer lo tenía sazonado. Lo metieron ahí, sí, pero lo metieron ahí. Balaguer lo tenía sazonado. Bueno, pero lo metieron ahí. Pero ustedes lo que van a hacer es... Bueno, se está planteando en el Congreso. Sí, pero en el Congreso se está planteando. Mire, el ladrón juzga por su condición. El ladrón juzga por su condición. El PLD le tiene miedo, y la Fuerza del Pueblo le tiene miedo a una reforma que el presidente Neco ha dicho cuáles son los temas que se van a tocar. Lo que pasa es que dentro de ese tema, y tú lo sabes porque fue el comentario nuestro la semana pasada, sí, dentro de esa reforma hay que reformar el capítulo de la Constitución que dice que la ley no es retroactiva. Y si no es retroactiva y se aprueba tal cual ahora la ley de extinción de dominio, lo que le va a aplicar es al que robe de ahora en adelante. Y eso no es lo que el pueblo quiere. Al pueblo no le interesa lo que está pasando ahora. Al pueblo le interesa lo que pasaron en los últimos 20, 25 años. Eso es lo que al pueblo le interesa. Al pueblo le interesa que en el 1996 muchos miembros del Partido de la Liberación Dominicana llegaron a pie, en bicicleta, en motores, en motoneta, en un jeepecito Volkswagen. Y cuando salieron en el 2000, salieron multimillonarios. Totalmente de acuerdo. Multimillonarios. Pero ahí viene... Entonces, a eso es que le tienen miedo. Pero José, ¿tú sabes a qué están jugando? ¿Por qué no se están jugando a que se cumplan los 10 años. Sí. Que ya no puede ser perseguida la corrupción después de 10 años. Entonces, si es después de 10 años, el 2012 ya va pasando, entonces a Leonel no hay quien lo toque. Deja en el chanchullo a Danilo. Y fue solamente el gobierno de Danilo que hubo malversación. O es que a nosotros se nos olvida que Odebrecht, el pool de ellos fue en los 16 años del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y que eso salió a la luz pública porque Estados Unidos intervino. Y presidentes en otros países, Perú, Ecuador, Guatemala, Brasil, fueron condenados. Y ministros sometidos a la justicia. Y aquí lo que se hizo fue un aparataje con gente que nosotros no estamos convencidos de que tuvieran
en eso, pero que mucha gente que sí estuvo metida en eso no fue incluida. ¿O no presentaron la firma de Gonzalo Castillo haciendo adenda sobre esos contratos? Señores, no nos tapemos la cara, no nos tapemos la cara. Ellos no le tienen miedo a la reforma porque haya que modificar el Ministerio Público. Ellos les tienen miedo a la reforma porque si quitan ese acápite de la ley, si modifican ese acápite de la ley, ellos pueden ser perseguidos. Y a eso es que le tienen miedo. Y le venden a la población otra cosa. El presidente ha dicho que es lo que se va a tocar. Esto no es un tema de reelección ni nada de eso, porque el presidente tiene la potestad, conforme a la Constitución, de reelegirse. Ese no es el tema. El tema que se está planteando aquí es que todo lo que se robaron, los miles de millones de pesos que se robaron, a través de múltiples estamentos. Pues yo te voy a decir una cosa. Todos los casos que ha sacado la Procuraduría son de los 16 años del PLD. El caso Discovery es viejo. El caso Larva es viejo. Y entonces, no había gobierno aquí que supiera eso. El caso de César el Abusador, lo sacaron porque la DEA se metió. Si no, no lo sacan. Todo el mundo sabía en las discotecas que eran de César el Abusador y cómo se movía el dinero. Dígale don César, por favor. No, hombre, no, que don César. Tenga cuidado. ¿Qué don César? Bueno, mi hermano. ¿Es un preso? No, pero, ¿No es un preso? pero hasta ahorita, y usted... Mire, deje ese tema ahí. Paulino, mire. El único consejo que yo le digo es ese tema ahí. Ese tema No. Ese tema. Pero usted sabe por qué le quiere conocer ese tema ahí. El tema de la corrupción. No tiene que lo cuide. No te preocupes. Y ese tipo se ponen de acuerdo con todo el mundo. Tendrían que matar a la mitad. Pero algo real, Paulino, algo real. Oye, tiene que ponerse escúchame. Y te lo agradezco. Cuidándolo a usted, que no. Permítame parecer. Los temas de miedo. Don César. Espera, está bien. Don César. Exactamente. Don César. Discúlpeme, Claro, don César. Claro. Miren, pero ven acá. los temas a los cuales le tienen miedo el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo son todos los que tienen que ver con su dinero, con el dinero que ellos sustrajeron. O los casos no están ahí, o el caso Coral no está ahí. Todos los casos están ahí. Entonces, el miedo a que se haga una reforma. No, señor presidente, hay otra cosa más importante. Y eso no es importante, recuperar el dinero robado. No es importante eso. Señores, abran los ojos. Se juega al olvido. Yo le voy a hacer una crítica aquí constructiva. El Congreso también, discúlpame, Pablo. Usted está reduciendo, y le invito también a buscar todos los puntos que se están tanteando para hablar de la reforma. Usted se está concentrando en un frente, y bien dicho, porque usted sabe lo que dijimos aquí, hacia Fuerza del Pueblo, PLD y aquel que ha robado. Pero no es el único tema que está ahí en la reforma, y usted también se está agarrando de ahí. Yo por eso convido a los partidos a firmar un acuerdo escrito claro. Es que no van a firmar acuerdo. Claro, porque no es solamente ese acuerdo. Es que no, óigame, señor. Usted tampoco apoya el aborto. Óigame, eso también se está planteando. Es que no van a firmar acuerdo. El presidente no lo sabía. Lo suspendieron en una entrevista. Óigame, él dijo, no sabía que se estuviera tanteando modificar eso.
Pero si me preguntan... Pero él fue una entrevista con activista abortista. Entonces Paulino, abortista. en su ¿Qué tema? ¿Qué ese tema? De combate a la corrupción se está encerrando. Óigame, y lo de la reforma ya volvieron a tocar causales, ya tuvieron a tocar el principio de la vida. Los partidos no se van a poner de acuerdo. Ustedes están hablando pluma de burro, señores. ¿Y entonces qué hacemos? Que no van a sentarse, que este país está en campaña desde el 2020. Okay. Entonces, como están en campaña, óigame, así se formó una mesa. Se formó una mesa de 10 puntos. ¿Y qué se ha avanzado? Nada. No se avanza, ni se va a avanzar. Y ya se retiraron 3 partidos. Cierren eso. Saquen ese tema del tapete. Que no se va a reformar nada. Ya, no hay que darle más vuelta a eso. Pablo, no pierdan su tiempo en eso. Y en este otro tema que tú mencionaste y le diste por arribita, que tú hiciste una crítica y dices, el sistema de partido se está perdiendo de lleno, el tratar de sumar jóvenes, y vemos que los partidos están adoptando errores del pasado, de limitar el voto universal y la participación democrática de jóvenes y de su militancia de la base, y han adoptado las famosas encuestas y las famosas convenciones de delegados. Volvemos con este tema luego de otra pausa comercial y no se pierdan aquí el desarrollo de Ahora TV.